Amén. Y vamos a leer Génesis 32. Dice el versículo 31 de Génesis 32. Dice: y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, y cojeaba de su cadera. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, y cojeaba de su cadera. Amén. El andar que el Señor quiere para nosotros es el andar, es un andar que es totalmente diferente al que nosotros estamos acostumbrados a andar en la tierra. Y Jacob estaba acostumbrado a andar como él quería. Nosotros estamos acostumbrados a andar como queremos. Estamos acostumbrados a tener un andar de acuerdo al cual nosotros habíamos aprendido. Pero el Señor nos dice que nosotros tenemos que andar como Él quiere que nosotros andemos. Y Jacob, en su nuevo amanecer, caminaba como Dios quería que camine. Nunca más caminó en la tierra como él estaba acostumbrado. Nunca caminó más en la tierra como él lo había hecho y como él se había acostumbrado, había aprendido y había adquirido la destreza de acuerdo a como él sabía que caminaba. Pero un día el Señor dijo: así no vas a caminar. Y obró en su vida. Y dice que él tocó el tendón, el ángel del Señor, y cuando amaneció, ya su andar no era igual. Andaba como el Señor quería que ande. ¿Y cómo caminaba él? ¿Bien o mal? Cojeaba, dice. ¿Caminaba cómo? ¿Caminaba bien o mal? Físicamente caminaba mal. Cualquiera lo podía ver de lejos y decir y darse cuenta que algo tiene, camina distinto. Sin embargo, él caminaba como el Señor quería que camine. Y para el Señor, la forma de caminar de Jacob era la que él quería para él. Y versículos atrás podemos ver en el versículo 28, que dice: y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. El Señor le cambió el nombre, le puso el nombre de la promesa, el nombre que él había prometido. Le cambió su nombre. Jacob nunca más caminó igual. Y eso es cuando nosotros conocemos al Señor, cuando nosotros nos enfrentamos al Señor, nos ponemos bajo su palabra y le pedimos su bendición en nosotros, que nos reine, que Él entre, que sea dueño de nuestras vidas. Cuando nosotros se lo pedimos, el Señor obra y nuestro andar no es nunca más el mismo. No podemos caminar como caminábamos antes. Si nosotros buscamos el conocimiento de Dios, si buscamos cuál es su carácter, la única manera de que el Señor obre en nosotros es creciendo en el Señor. Y no hay opciones en el crecimiento del Señor.
No hay opciones de no crecer. No crecer no es una opción. La opción es el crecimiento. Y Marcelo leí un texto en Mateo 5, si no me equivoco, Mateo 15, 5, lo tengo acá anotado, que dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Esto lo hemos leído, ¿se acuerdan? Dice: y yo en él, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. ¿Cuántos permanecen en el Señor? ¿Cuántos dicen que permanecen en Él? De los que estamos presentes. ¿Cuántos dicen que yo permanezco en Él? Amén. El que permanece en mí y yo en Él, éste lleva mucho fruto. Y notemos lo que dice en la palabra del Señor. Dice: lleva mucho fruto. No dice fruto, no dice un poco de fruto, no dice nada de fruto, no dice un fruto, dos, dice mucho fruto. La palabra del Señor es concreta, la palabra del Señor es específica, la palabra del Señor es esclarecedora, la palabra del Señor dice lo que tiene que decir. Y cuando el Señor habla es porque la verdad de su identidad, su justicia y todo lo que es el Señor está en su palabra misma. La palabra es el pan de vida, la palabra es el verbo. Y la palabra dice: este lleva mucho fruto. Y fuera de esto no hay otra opción, porque el Señor lo declara de esta manera. Por tanto, nosotros debemos llevar mucho fruto. Esa es la realidad del cristiano. Y por esos frutos es que se nos va a conocer. Es por esos frutos que el Señor dice: yo reconozco que eres de mi pertenencia. Yo te conozco, yo te identifico. Porque el Señor dice: mis ovejas oyen mi voz. Entonces, las ovejas saben de quién es la voz del pastor. Nosotros escuchamos la voz del Señor e identificamos cuando oímos su voz. Y decimos: esa es la voz del Señor, esa es su palabra. Pero también la palabra del Señor dice que yo los conozco. Yo sé quiénes son, yo los identifico. Y en otra parte dice que por sus frutos yo sé quiénes son. Entonces, no solamente nosotros reconocemos al pastor, sino que Él también es el que conoce quiénes somos. Entonces no alcanza con que nosotros sepamos si la voz viene de Dios o viene de Satanás. Porque nosotros la podemos identificar. No alcanza con eso. Alcanza con que el Señor nos identifique y nos reconozca como que somos ovejas de su prado. ¿Y cómo Él nos reconoce? ¿Cómo nos reconocemos nosotros? De acuerdo al mucho fruto que damos. Y la palabra dice: mucho fruto. ¿Y cuál es el fruto? Lo que nosotros podemos demostrar en nuestras vidas. ¿Cuál es el carácter de Dios? Las características de Dios. Lo que Él es. Lo que en una eternidad Él es. Y que una vez cuando nos creó dijo: ustedes van a ser como yo. Van a tener mi identidad.
van a desarrollar y expresar lo que yo expreso, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo hago, cómo me conduzco, cómo camino, cómo es mi andar. Eso lo tienen que demostrar ustedes. El Señor creó al ser humano para que hagamos esto. Por culpa del pecado, el hombre se perdió. Pero ahora el Señor nos demanda volver al estado original por el cual fuimos creados, para alabanza y la gloria de su gracia. Y leíamos el Salmo la semana pasada, que todo el día, todo nuestro día, le pertenece al Señor. Todo lo que somos, todo lo que hacemos, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos. Dice, en Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Es un salmo del Señor. ¿Les gustan los salmos? ¿Les gustan los salmos? Este es un solo versículo. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Cortito, pocas palabras. Y encierra toda la verdad del Señor. Y no hay interpretación para esto. Es lo que el Señor dice y es literal. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. El Señor nos mira como decía Víctor, nos mira, nos conoce y dice, en el Señor te glorias todo el tiempo. Tenés la marca del Señor, tenés el sello del Señor, lo cual te hace una identidad conmigo. Y vamos a leer un texto en la palabra del Señor que se encuentra vamos a leer un versículo en Efesios. Efesios 1. Dice la palabra del Señor en Lucas, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Tome su cruz. Dice eso. Pero en Lucas dice, tome su cruz cada día y sígame. Toma tu cruz y seguime. Cada día. Y vale la aclaración que dice en este Evangelio, porque es un acto continuo de todos los días hacer como el Señor nos demanda. Todos los días, cada día. Yo recibo al Señor Jesucristo y ahí empieza un trabajo diario de cada día. No es que yo me entrego al Señor, lo recibo a Él y soy salvo y ya no tengo que hacer nada. Todo lo contrario. Todos los días, cada día, es un proceso para el cual yo tengo que poder dar mucho fruto. Y dice Efesios 1, 12, 13. 1, 12 y 13. Vamos a leer. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Nosotros tuvimos herencia en el Señor. Y dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Ese es nuestro motivo de vivir, para que seamos para eso.
Para eso fuimos creados. Para alabanza de su gloria. ¿Les basta con esto? Para esto fueron creados. Para alabanza de su gloria. Hablamos con los jóvenes ayer acerca de Cristo, cuando vino y estuvo pocos años en la tierra, cuando nació y tuvo su ministerio público hasta que murió en la cruz. Luego fue glorificado en gloria. Y decíamos, Cristo vino. Y preguntábamos, ¿hizo algo Cristo todo el tiempo que estuvo en la tierra? ¿Hizo una cosa pequeña, algo para su comodidad o para Él? ¿Hizo algo? El Señor dijo que en Él tenemos ejemplo, que siguiéramos sus pisadas. Cristo, cuando vino, ¿hizo algo? ¿Una pequeña cosa? Piensen en lo que ustedes hacen todos los días para ustedes. Cristo, ¿hizo algo? ¿Para Él mismo? Él vino y enseñó el camino y dijo, sigan las pisadas que yo les estoy enseñando. Y si nosotros vemos la vida de Cristo y empezamos a analizar, vamos a la segunda pregunta. ¿Ustedes hacen o hicieron algo para ustedes mismos? Una sola cosa, aunque sea. ¿Hicieron una? ¿O dos? ¿O 53? ¿72? ¿80 cosas para ustedes? ¿1200? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y venga en pos de mí. Postrate ante mí y que tu vida sea una alabanza constante, alabanza de la gloria de su gracia, todo el tiempo. Y la semana pasada decíamos, ¿cómo giran nuestras decisiones en base hacia dónde nos dirigimos? ¿Se acuerdan? Si todo lo que hacemos nosotros gira en base a decisiones que no van en el sentido correcto, son cosas que estamos decidiendo por nuestra propia cuenta. Y el Señor dice, no andes de esa manera. Para eso yo te llamé, para que cambies tu andar, para abrirte el camino y que vos vayas por ese camino y entres y andes. Y ese camino va directamente hacia el velo, hacia adentro del velo, la cual es mi cuerpo. Y vos estás decidiendo un camino para andar y entrar adentro mío, y yo adentro tuyo, y que seamos habitación el uno del otro. El Señor tiene que ser nuestra habitación. Y dice la palabra del Señor, yo abrí el camino por el velo, la cual es mi carne, para que andes en él. Dice el versículo 13 de Efesios 1, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y acá quería hablar sobre el sello del Señor. ¿Saben lo que es un sello? ¿A qué se refiere este texto? Se refiere al sello que en esa época se le daba autenticidad a los mensajes que eran enviados por algún rey
por alguna persona de posición, la cual poseía un sello que le daba una identidad real a lo que enviaba. Entonces, ¿el rey qué hacía? La persona que tenía el sello sellaba. César sellaba. Cada uno sellaba. Pilato sellaba. Entonces, un mensaje sellado viajaba con un mensajero y llegaba a un lugar. ¿Y qué pasaba cuando llegaba al lugar el mensaje? Primero, miraba el mensaje y miraba el sello. Tienen en mente, ¿no? El sello, ese rojito fundido con calor y con el anillo. Ese sello, cuando se recibía el mensaje, el que recibía decía: este mensaje está sellado, está cerrado, lo cual significa que el contenido es un contenido auténtico. El mensajero que viene es un mensajero auténtico. Es un mensajero enviado por alguien por el cual este sello lo avala. Avala el mensaje, avala el mensajero y avala a la persona que envió el mensaje. Que es un mensaje fiel, verdadero, fidedigno, que me dice la autenticidad del mensaje, la autenticidad del mensajero y el origen real avalado por este sello. Y el Señor tomó esa imagen. Cuando a Pablo habló, dijo: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Señor nos dio una identidad. El Señor nos dio una identidad que nos identifica. Y cuando el Señor dice que fuisteis sellados, dice: cuando vos vas a cualquier lado, cuando vas a donde sea que vayas, cuando vas a cualquier lado, la gente ve que el mensaje es auténtico y proviene de un solo lugar. Y está avalado por la persona que lo envía. Y la persona que lo envía es el Señor, Cristo, Dios. Y cuando nosotros vamos, vemos que la gente ve que el sello del Señor está en nosotros, por el cual hay una identidad verdadera, avalada por las características del Señor. ¿Y yo cómo sé que alguien es cristiano o no? Por el sello, por la identidad, por el carácter. Hablábamos la semana pasada por la marca a fuego que nos hace parte del redil. Mucho fruto. Entonces yo miro, ustedes miran y decimos: acá hay una identidad real, proviene del Rey, de Dios. Y ustedes están avalados por el sello que los identifica, por el cual ustedes demuestran el origen divino. ¿Cómo lo demuestran? ¿Cómo lo podemos demostrar? Llevando una vida como el Señor nos manda, llevando mucho fruto y mostrando la autenticidad del mensaje sobre su verdad, su justicia, su paciencia, su benignidad, su mansedumbre, su palabra firme. Cuando decimos sí es sí, cuando decimos no es no, basados en la autenticidad del mensaje, trabajando en nosotros. Es nuestro andar, es nuestro caminar. Y cuando alguien viene y nos quiere meter una idea extraña sobre, bueno, la mentira, si la mirás de esta forma, puede ser que no sea tan mala porque te va a ayudar a escapar de una situación. Viene una pequeña idea. Nosotros tomamos esa idea,
la analizamos y decimos, esto no tiene el origen que tiene que tener, no tiene el origen real, no pertenece al mensaje del Señor. Hay algo que no va, lo identificamos y lo desechamos. ¿Saben que David, cuando fue a pelear, él midió la estatura de su Dios y midió la estatura de una persona que se levantaba contra el Señor? Y la matemática fue muy fácil para David. El Señor, el gigante el Señor. Fue fácil entender la matemática del Señor sobre qué es más grande, cuál es el peso específico de cada cosa. No fue tan difícil. Pero los que estaban alrededor decidieron darle algo que lo ayude, algo que contenga una espada que no le lastime en el cuello, un casco, que si le pegan con la espada pueda estar defendido, su cuerpo, una armadura. No estaban midiendo al Señor con las matemáticas del Señor. ¿Y qué dijo David? Esto no he practicado yo. Nunca he practicado esto, dijo. Esto no lo he practicado. Vamos a leerlo. Samuel. Primera de Samuel, capítulo 17. (17:39) dice: y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar en esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Yo no puedo andar en las cosas que no tienen nada que ver con las prácticas del Señor. Yo no puedo andar. Y probó a andar, y dijo: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Esas no es las prácticas que tengo yo. Yo tengo una sola práctica, que es las prácticas del Señor. Y cuando viene algo que me quiere involucrar con otras prácticas, las desecho. Porque vos sos fuerte, vas al gimnasio, y quizá me puedas ayudar. Sí, ¿no? ¿Verdad? Soy fuerte, ¿no? Ni una pequeña cosita. Yo tengo fuerza, bueno, el Señor me ha dado. No lo digo por mí. Yo soy más bien delgado, creo. Bueno, después de 10 años de casado. Pero ¿qué puede hacer que yo glorifique lo que yo soy? Nada, porque las prácticas del Señor son unas, y ese es mi andar. Y las cosas que yo no practico no me interesan, yo no las he practicado, no las practico. Por más que vos quieras que me ponga esto, no me siento cómodo porque no es parte de lo que yo practico, no es mi andar. Entonces lo desecho, como desechó David. Y David sabía bien cuál era su andar, porque después más adelante le dice al gigante:
y le explica exactamente de dónde venía y cuáles eran sus prácticas. Y le dijo, yo vengo en el nombre del Señor. Esa es mi vida. Yo ya tengo las prácticas del Señor. Jacob no las tenía. Jacob era distinto, no las tenía. Tenía otras prácticas, era mentiroso. Era engañador. Su nombre mismo lo llevaba desde nacimiento. Cuando nació queriendo suplantar a su hermano, cuando le robó la primogenitura, cuando engañó al padre, cuando engañó a Labán y se escapó. Bueno, él recibió también lo que cosechó, porque lo engañaron con la esposa y le metieron otra. Toda una vida dada vuelta, distorsionada, un andar distinto, pero el Señor dijo, esas prácticas no son las que yo quiero para vos. Y le cambió su andar, le cambió su nombre. David era distinto, ya tenía el andar, las prácticas del Señor. Y cuando vino algo de afuera, que lo quisieron ayudar a Dios, él dijo, no, esas no son mis prácticas, esas cosas no practico, eso no es mi andar, yo no ando de esa manera. Por lo tanto, desechó. Y el sello del Señor en nosotros es lo que avala nuestra identidad. Las arras del Espíritu, fuiste sellados, dice la palabra del Señor. Y esa palabra viene del sello, de origen, de real, sellado con un anillo o algo que acredite quién sos. Y ustedes tienen que acreditar al Señor. Nosotros cuando nos presentamos, acreditamos al Señor, las prácticas del Señor y el andar que Él quiere para con nosotros. Y vamos a leer un texto en 2 de Pedro. Segunda de Pedro 3, versículo 18, que dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Dice la palabra creced. Dice la palabra mucho fruto. Dice la palabra por sus frutos los conoceréis. Crecer. ¿Hasta cuándo crecer? ¿Hasta cuándo? Hasta la eternidad. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, que es un varón como perfecto. ¿Qué más? ¿Cómo es la estatura y la medida de Él? Conforme a la medida y la estatura del Señor. Crecer. La palabra nos dice crecer, crezcamos, 2 de Pedro. ¿Cuánto? Por una eternidad. ¿Cuál es el parámetro? Conforme a la estatura del Señor. Él es nuestro parámetro. Hasta eso, que lleguemos a la estatura de Él. Entonces, les puedo asegurar que el crecimiento es continuo. Conforme a nuestro parámetro, el crecimiento es continuo. Todos los días, sin pérdida de tiempo, para ser de acuerdo a la estatura que Él es. Es un crecimiento continuo, no podemos perder el tiempo. Y les puedo asegurar que tenemos un arduo trabajo para llegar a ese objetivo. Por eso cuando el apóstol decía a Pedro, creced, sabía exactamente que es un trabajo continuo, todo el tiempo. Por eso Pablo decía, conforme a la estatura de Cristo, es algo que se puede alcanzar, si no, no lo hubiera dicho. Pero es un trabajo constante por una eternidad, hasta que veamos la plenitud de Él en nosotros. Y
Jesucristo mismo dijo: tomad la cruz cada día. Una expresión parecida. Todo el tiempo, cada día, para volver al plan original de Dios, que es para alabanza de la gloria de su gracia. Y hay una parte en la Biblia que es la parábola de los talentos. No sé si la escucharon mencionar, nombrar o alguna vez. En una de esas la escucharon. Si no, lean la palabra. Ya la conocen, la parábola de los talentos. El Señor tenía sus siervos. El Señor tiene sus siervos, los que trabajan. Acá estamos, los siervos del Señor, que están todos trabajando para el mismo objetivo en la viña del Señor. Todos trabajando por lo mismo. Un pueblo hermoso. El Señor nos hizo un cuerpo. Y en esta parábola estaban todos sus siervos. Y cada uno tenía lo que el Señor le había dado. Y el más vivo de todos, el más vivo de todos, cuando el Señor llegó y pidió, a ver, ¿cuánto crecieron? Viene el Señor, hoy, dice, a ver, ¿cuánto crecieron? Muéstranme su crecimiento, sus frutos, cuántos fructificaron, lo que yo les di, cómo les sirvió, cómo lo hicieron trabajar, cuál fue el análisis que hicieron, el balance, el proyecto que tuvieron, cómo lo llevaron a cabo, cómo creció la empresa, cuántos empleados tenés ahora, cuánto fue de todo lo que yo te di de tu gracia, de la palabra. A ver, y yo, Señor, esto, amén, bien, siervo. Yo esto, amén, bien, siervo. Cuando el Señor nos demande, ¿qué es lo que tenemos para devolverle, para darle? Acá está, lo mismo que me lo diste, te lo devuelvo así. Un poco más arrugado porque se me arrugó el paquete. Un poco con tierra porque lo enterré, para no perderlo. Cuando el Señor nos demande, ¿qué le vamos a devolver? ¿Exactamente lo mismo que Él nos dio? Dice la palabra del Señor, siervo malo y negligente. Siervo malo y negligente. Para vos está destinado que afuera, el fuego, la oscuridad, allí hay lloro y crujir de dientes. ¿Qué les dice esto, este destino? ¿Dónde va? Pará. ¿No hay un lugar intermedio, algo? ¿Al cielo va? Seguro que no. ¿A dónde va? ¿No hay un lugar así como de ¿cómo? ¿De escalas? Porque ¿qué hizo? Era siervo del Señor. Trabajaba para Él. ¿No hay un lugar intermedio donde haya menos, donde tenga menos grados el horno? Se dan cuenta, ¿no? Que la falta de crecimiento está equiparado
a cualquier pecado, porque el fin es el mismo. Es la negligencia, es la maldad. Suena medio extraño, medio fuerte, medio raro, pero la palabra lo dice, en toda labor hay fruto. ¿No hay fruto entonces? Si en toda labor hay fruto, ¿qué pasó con el siervo? ¿No hubo fruto? En toda labor hay fruto. Y yo el fruto no lo veo, siervo malo y negligente. Estás equiparado a la misma altura de otro pecador, porque el destino va a ser el mismo. ¿Se dan cuenta, no, de la importancia de lo que es crecer en el Señor, crecer en el conocimiento del Señor, crecer todos los días para dar frutos de acuerdo al carácter del Señor y nosotros expresar lo que Él es en nosotros? Yo no soy nada, pero practico la verdad, porque la verdad son las prácticas eternas del Señor. Y yo no soy nada, y la verdad la practico por gracia del Señor. Entonces, practico lo que el Señor me demanda, me da. Y yo expreso lo que Él es porque Él es, no porque yo soy. Justicia, amor, sabiduría, benignidad. Y todo eso, todo lo que es poner por obra los mandamientos del Señor me lleva a crecer. Porque en toda labor hay frutos. Y hay una palabra que está en Santiago 1. Santiago 1, 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y la Nueva Versión Internacional dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Santiago 1, 22. Y después hay otras versiones más, que pueden leerlas, buscarlas y ver, y enriquecerse un poco. Dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Tengo lo que el Señor me da. Escucho y lo entierro. Y queda ahí. Nos estamos engañando si hacemos eso. Nos estamos engañando. Recibo del Señor y lo entierro. Y cuando viene el Señor, lo destapo. Acá está, Señor. Como me lo diste. ¿Pero qué hiciste? ¿Pensaste que me ibas a engañar a mí? Dice el Señor. No me estás engañando a mí. Te estás engañando a vos mismos. Porque pensás que haciendo de esa manera, como vos querés, como vos pensás, vas a agradarme. Y el Señor dice: siervo malo y negligente. ¿Alguna vez alguien le dijo a usted es malo? Sos malo. Puede ser que alguien nos haya dicho malo. Alguna vez. Alguna vez seguramente nos hemos comportado de una manera mala. Pero cualquiera que nos pueda haber dicho malo en nuestra vida no se equipara como cuando el Señor venga y diga a alguno malo.
la sentencia del Señor por causa de no dar frutos, de no crecer en el conocimiento de lo que es Él. Por eso hablábamos de la importancia del crecimiento. Por eso habían escuchado también a Marcelo hablar sobre la vid, sobre lo que es, lo que significa estar absorbiendo la vida del Señor en nosotros. Por eso siempre hablamos de crecer, de mostrar frutos. Y cuando hablamos de esto, no estamos hablando de algo que si bien se aplica bien y si no, no, si crees un poco bien y si no, no. Estamos hablando de que hay que crecer en el Señor todos los días de nuestras vidas, todos los días. Y mucho fruto no es un término casual. La Biblia no es una casualidad. Significa mucho fruto. Y el Señor nos creó para eso. El Señor nos creó para crecer. Y cuando el Señor creó, dijo, sea la luz, sean las plantas, creó al ser humano, creó todo. Y en su creación, todo lo que Él creó, todo ser vivo, naturalmente crece. ¿Han notado esto? Todo lo que Él creó, todos los seres vivos que Él creó, naturalmente crecen. Y vamos a encontrar en la Biblia un montón de lugares que habla del crecimiento, de las comparaciones. Como los lirios del campo, crecen. Creced en el Señor. Busquen en la palabra, brote, lo que es brotar, la semilla. Busquen todos estos términos y van a ver que toda la palabra del Señor habla del crecimiento y compara el crecimiento natural con el crecimiento espiritual. Porque la naturaleza del Señor en la creación demanda crecimiento. ¿Ustedes crecen? ¿Un niño crece? ¿Un hijo cuando nace, ustedes esperan que crezca? ¿Que se desarrolle? ¿Que cuando cumpla un año y medio, ya diga sus primeras palabras? ¿Que crezca intelectualmente? ¿Que desarrolle su intelecto? ¿Que crezcan sus miembros, su estatura? Cuando plantan una semilla, ¿qué esperan? ¿Que crezca? Cuando nace, ¿no esperan que crezca un poco más? ¿Que salga un pimpollo, que dé flor? Es la naturaleza del Señor, el crecimiento natural. Y el Señor a nosotros nos dice lo mismo, porque espiritualmente el crecimiento nuestro responde a las reglas de la naturaleza del Señor en su sabiduría. Y el crecimiento espiritual funciona de la misma manera. Si algo no crece, algo anda mal. Algo no fue regado. Algo no fue cuidado. Hay una anomalía. No crece como corresponde. Está pasando algo que va en contra de la naturaleza. El crecimiento espiritual es así. Debemos crecer. Esa es la naturaleza del Señor. Ese es nuestro objetivo ante el Señor, el crecimiento. No podemos darnos el lujo de no crecer y de quedarnos estancados. Y si hay algo que no crece, tenemos que ver qué es lo que pasa.
¿Cuál es la naturaleza? ¿Cuál es el sello? ¿Cuál es el fruto? Quizá el fruto viene de otro lado. ¿Cuál es la naturaleza? Tenemos que estar capacitados de decir, no, esto no lo practico, esto no tiene nada que ver, porque la fortaleza está en el Señor, la batalla es del Señor, Él gana la batalla. Esto que estoy haciendo no es la armadura que corresponde al Señor, es algo extraño, no tiene que ver con mi andar. Y vamos a ver un texto en Zacarías, perdón. Zacarías 6. Y después busquen palabras como florecer, germinar, y van a encontrar cosas muy ricas en la Biblia. Dice la palabra del Señor, el justo florecerá como la palmera. Zacarías 6:12, vamos a leer. Dice, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. ¿Quién es aquel varón cuyo nombre es el renuevo? ¿Quién es? ¿Quién es aquel hombre, aquel varón que trae el renuevo? Jesús. Dijeron, amén. El cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. ¿Alguno sabe cuál es el nombre de Dios? El yo soy. Adonai. ¿Cómo? ¿Cuál es el nombre de Dios? Jehová. León de Judá. El admirable. El renuevo es uno de los nombres, pero son todas adjetivaciones. Son todos reconocimiento a cómo es el nombre de Él. Yo soy, dijo el Señor, porque Él es. ¿Puede otra palabra encerrar a Dios? Humana de nuestro vocabulario, es. ¿Qué es? Es. Pero ese es todo, y sí, es.
nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Son todas adjetivaciones. No sé si hay un lugar en la palabra que diga exactamente cuál es su nombre. Pero sí podemos ver todas las adjetivaciones, expresiones de la gloria de su nombre. No sé si alguna vez lo sabremos. Yo calculo que si lo sabremos caemos todos fritos. Y uno de esos nombres es el renuevo, dice la palabra del Señor. Jeremías 33:15 dice: en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. Ese está en Jeremías 33:15. Haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. Y vamos a ir a Lucas 1. Lucas 1. ...31... dice: y ahora concebirás... Lucas 1:31... y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Todas las profecías apuntaban a la obra del Señor. Todas las profecías venían del Señor mismo para ser cumplidas en Él mismo. Y el Señor nos dice que Él es el renuevo, el que va a brotar. Y dice la palabra del Señor que tenemos que seguir la verdad en amor. ¿Cómo? Creciendo. ¿Cómo? Creciendo. ¿Cómo? Creciendo en el renuevo, en todo aquel que es la cabeza, la cual es Cristo. Y sigamos todos en amor, creciendo en todo, en aquel que es todo, en aquel la cual es la cabeza, que es Cristo. Eso es lo que el Señor nos demanda, y eso es lo que nosotros tenemos que estar convencidos. Porque si nosotros somos oidores y no hacedores, si nosotros no crecemos, y recuerden la parábola, no crecer nos equipara a la altura de cualquier pecador. Y aquel es un asesino y mató a tantas personas, sí, pero vos no creciste, estás a la misma altura. Arrepentite ante el Señor por la negligencia, por no haber agarrado la Biblia, por no haber escudriñado sus Escrituras,
por no haber obrado con justicia cuando era digno de obrar con justicia, por no haber obrado la verdad cuando era digno de obrar con verdad, por haber callado cuando tendrías que haber dicho cuál era la verdad. ¿Alguna vez alguien se llevó algo de más sin pagar y después se dio cuenta? ¿Alguna vez alguien se fue sin pagar y después dijo, uy, no pagué, y volvió? ¿A alguien le pasó? ¿Y qué pasó? ¿Volvieron o siguieron caminando? Nadie se dio cuenta, ¿cómo puede ser? ¿Tanta seguridad? Señor, me has bendecido. Chao. Shh. ¿Les pasó? No la parte de irse y no volver. La parte de volver y arreglar las cuentas. ¿Les pasó? ¿Vieron a alguien alguna vez obrar mal? ¿Qué dijeron? No, almacenero, la señora se olvidó de pagar eso. ¿Les pasó? ¿Yo sí? ¿Y qué hiciste? ¿Avisaste? Ah. Amén. 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 Obrar todos los días. ¿A dónde apuntamos? Hacia un lugar. Todo lo que hacemos, todas las decisiones nos llevan a ese lugar. Y ese lugar es muy grande, muy alto, muy grandioso, muy glorioso. Y nosotros vamos hacia ese lugar, creciendo de acuerdo a la estatura del Señor. Pero ¿cómo se puede vivir todo el tiempo alabando al Señor? ¿Qué tengo que cocinar estando postrado? Postrado no significa estar tirado en el piso, significa una vida, una forma de vida en la cual mi ser está postrado ante el Señor, todo mi ser. Entonces, cuando yo obro, cada decisión mínima en mi vida me apunta a eso, obrar con justicia, con verdad, misericordia, con todas las virtudes del Señor, obrar, hacia allá voy. Porque a veces uno dice, no, es todo tan místico. No podés vivir toda la vida alabando al Señor, no podés estar cantando mientras estás trabajando con el torno en la fábrica. Está bien, no voy a estar alabando cantando todo el tiempo. Eso es algo como que una ilusión cristiana. Sí, se puede. Se puede. Es en el obrar todos los días conforme al Señor me demanda. De lo mínimo hasta lo máximo. Todo el tiempo. Obro con justicia, con verdad. Cada decisión que tomo me lleva a ese fin. Cada decisión que hago, mi familia, tener esposa, tener hijos, cada decisión que tengo me lleva a ese fin. Si es la voluntad del Señor, si no me va a sacar de la voluntad del Señor. Si el trabajo me va a servir, si no me va a sacar las horas para mi familia, si me va a permitir seguir creciendo en la palabra, lo que yo hago, lo que decido, lo que propongo, las opciones que tengo en la vida, todo me lleva a decidir de acuerdo a qué el Señor quiere de mí y si eso me va a apartar o no de lo que el Señor quiere de mi vida. Y obro con poder, y en el almacén obro de la misma manera, en la verdulería obro de la misma manera. Cuando estoy en una fila para pagar algo, de la misma manera, en la facultad. Pero en la facultad tengo que estudiar, ahí digamos, me tengo que valer yo estudio, es la carrera que yo elegí. Bueno, hiciste mal, porque si es la que vos elegiste está mal.
es la que el Señor quiere que vos hagas. Es parte de la decisión. Y si vos estudiás y tenés la capacidad, es porque el Señor te da capacidad, fuerza, entendimiento y sabiduría para hacerlo. ¿Y nosotros qué hacemos? Reconocemos al Señor. Entonces, mi vida va a eso, no, pero en realidad vos nada. No te pongas la armadura que no te tenés que poner. No son tus prácticas, no es tu andar. Desechalo y andá en el nombre del Señor. Yo vengo en el nombre del Señor y hago lo que el Señor me manda en su palabra. Y estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y yo, mostrando frutos, todos los días de mi vida muestro mi crecimiento. ¿Cuál es el carácter de Dios de mi vida? ¿Cuál es mi andar? ¿Cuál es mi proceder? ¿Hasta cuándo? Hasta el día que el Señor diga. Amén. Y digo el texto, Filipenses 1:11, para los que lo quieran anotar. Estando persuadido de esto, de que el que comenzó la obra, la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Creen esto? ¿Escucharon esto? ¿Van a ser hacedores de esto? Creced en el Señor, creced en el Señor. Y es de un día para otro que uno nace en Él. Y a partir de ahí es un trabajo continuo, cada día. Señor, hoy me despierto, alabo al Señor. Me voy a dormir, alabo al Señor. Es la vida que el Señor quiere para nosotros. Y en los Salmos pueden encontrar un montón. Nuevas son cada mañana de mi vida en el Señor, el atardecer y el anochecer. Todo el día. Todo el día. Estando persuadido de esto. Amén. Amén. Crezcamos en el Señor. Que no tenga nada que decirnos el Señor cuando llegue. Y digamos, acá está. Lo tenías bien enterradito. Quedaste fuera. Señor, acá está, frutos, dignos. Acá está todo. Amén. Directo a la gloria del Señor. Para que sigas haciendo lo que estabas haciendo acá en la tierra. Alabando y glorificando mi nombre por una eternidad. Sigamos con el plan original que teníamos para ustedes, les va a decir. Nos va a decir. ¿Y qué vamos a hacer? Alabar su nombre, glorificar su nombre y exaltar cual sea su nombre. Consejero, admirable, Emanuel, príncipe de paz. Cual sea su nombre, ustedes pongan el adjetivo que quieran, como lo hicieron muchos en la Biblia. Pónganle los más grandiosos adjetivos, porque Él se lo merece. Y su nombre es eso y mucho más. Y para eso estamos acá nosotros, para crecer en el conocimiento del Señor. Amén. 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 Señor, nos encomendamos en tus manos en este día. Señor, míranos. Mira, acá estamos, Jesús.